proyectos anunciados por el presidente Sebastián Piñera en su discurso por el Día del Trabajador se encuentra el de destinar un punto de la tasa de la cotización de seguro de desempleo a los fondos previsionales. Esto va a generar un incremento cercano al 10% de las pensiones, pero ¿cuáles son las implicancias de esta medida? Para conversar de este y también de otros temas que han marcado estas últimas semanas en materia de contingencia, nos acompaña el senador del PPD, Eugenio Tuma. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Viviana, muchas gracias. Un saludo a amigas y amigos televidentes. Senador, partamos hablando del tema de la AFP. Se ha tomado un poco la agenda, vimos este llamado enfático, por ejemplo, que hizo la presidenta de la CUT, no más AFP. Sabemos que también hay propuestas presidenciales respecto al tema, pero particularmente usted está en una comisión que viene trabajando desde hace harto tiempo. ¿Cuál es su respecto a este último anuncio de trasladar un punto del seguro de cesantía al fondo previsional? Bueno, efectivamente, tenemos una comisión en el Senado conformada por presidentes, por representantes de todas las colectividades presentes en el Congreso, donde su misión y su encargo es hacer una propuesta de cómo vamos a cambiar este sistema que deja tan disconforme a los trabajadores. Y esta apuesta que hace el presidente Piñera para hacer algunos cambios no hace otra cosa que reconocer el fracaso del modelo, pero sin embargo hace creer a los trabajadores y a la opinión pública de que se está haciendo cambios. Esos cambios no sirven, porque no cambia en esencia el modelo, porque mantiene a los trabajadores con una cotización obligatoria, los mantiene secuestrados en un sistema que no les beneficia. Es una cotización obligatoria que permite que las empresas y los que administren las plata de los trabajadores son los que ganan. Sin embargo, la pobreza es lo que prima las pensiones que otorga el sistema. Por lo tanto, es un ajuste más cosmético, más de forma que de fondo. Es para hacer creer a los trabajadores que va a haber un cambio, pero no hay nada. Deja las cosas de la misma manera como el gato pardo. De tal modo que en la comisión que estamos estudiando el tema, que hemos recibido expertos, hemos recibido a los trabajadores, a los representantes de la AFP también, a los pensionados, y vamos a tener un seminario el 9 y 10 de este mes, la próxima semana. Seminario internacional, donde vienen expertos internacionales, pero también va a opinar aquellos que conocen del tema en Chile. Y también vamos a invitar a los comandos de los candidatos y a los candidatos presidenciales a que den opinión, cuál es su postura, cuál es su opinión respecto a este sistema que ha sido un fracaso. Y ha sido un fracaso porque después de 30 años de celebrar los 30 años de cotizaciones, los trabajadores están recibiendo cotizaciones promedio del 37% del sueldo que ganan. Es decir, una profesora que ha estado con 400.000 pesos permanentemente en servicio activo, no alcanza a recibir 150.000 pesos. Senador, entonces, y durante este tiempo que ustedes han estado trabajando y han estado analizando el tema, que han estado hablando también con los distintos actores involucrados y que tienen intereses, ¿a qué conclusiones han llegado? Porque finalmente sabemos que nuestra población va a envejecer, o sea, en el fondo está envejeciendo, vamos a tener cada vez una población que finalmente va a depender de estas cotizaciones. Porque también sabemos que lo que reciben es muy poco y algunos de los planteamientos, por ejemplo, que escuchamos de las AFP es aumentar, o sea que el 10% es muy bajo. ¿Va por ahí o ustedes creen que tiene que ir una línea totalmente distinta las modificaciones al sistema? Miren, nosotros creemos que en un modelo de libertad como el que ha propiciado la derecha durante todos estos años, lo mínimo que se le puede pedir a este modelo es que los trabajadores puedan elegir, y puedan elegir qué hacen con su plata. Y por tanto, no puede ser de que mantengamos un solo sistema obligatoriamente a los trabajadores cotizando su plata para que la administren terceros, para que pierdan plata, y ellos siempre ganan y los trabajadores son los que pierden. Cuando la plata de los trabajadores que alcanza hoy día del orden de los 140.000 millones de dólares, no hay ningún recurso capaz de alcanzar esos niveles. Con esa plata se compran todas las empresas, deciden los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores tienen una rentabilidad menor del 5%. 5% es lo que la plata de los trabajadores se la prestan al retail, y el retail le presta la misma plata a los trabajadores al 57% de tasa de interés. Esto es inaceptable también de los trabajadores en el momento de pensionarse después de haber cotizado durante 30 años, no alcancen a recibir ni siquiera la mitad de lo que ganan en servicio activo. Y lo lamentable, Viviana, es que se pierde la vida de los trabajadores. Si alguien pudiera corregirlo antes de su fallecimiento, yo lo aceptaría, pero no hay corrección, se están muriendo los pensionados, seguimos con este sistema tan injusto. Creo que no se merecen los trabajadores de Chile el tener los últimos años de su vida, tener que recluirse
como si fueran pesos, pagando una condena en sus casas porque no tienen los recursos ni siquiera para salir a un paseo en un bus. Y en ese sentido, la AFP estatal, que es parte de las propuestas que tienen varios candidatos presidenciales, principalmente en la oposición, está el planteamiento. ¿Usted cree que es una solución? ¿Cree que este sistema también tiene que darle la posibilidad a que el Estado, por ejemplo, pueda asumir un rol respecto a las pensiones? Mira, Viviana, existe un amplio consenso en la necesidad de que el sistema le dé la libertad de elegir. Los que quieran quedarse en la AFP lo pueden hacer. Nosotros queremos mejores pensiones, pero tampoco le podemos pedir a los trabajadores que coticen más. Tampoco le podemos pedir que se aumente la edad de jubilación. Lo que sí podemos pedir, como se hace en otras partes del mundo, que los empleadores coticen, que también coticen el Estado. Porque el empleador, a veces, además de que no cotiza, a veces ni siquiera integra los recursos que son de los trabajadores a sus cuentas individuales. Entonces, aquí tiene que haber obligación tripartita, del trabajador, del empleador, también del Estado, y así asegurar pensiones que le permitan a los trabajadores tener seguridad, pero por sobre todo, un modelo que les permita elegir un sistema con AFP, que para los que tienen altas rentas, si quieren quedarse en la AFP, que lo hagan. Los que defienden la AFP, que lo defiendan y que sigamos con el sistema AFP. Pero démosle la libertad a los trabajadores para elegir un sistema distinto. ¿Y ese sistema distinto puede ser una AFP estatal? ¿Que finalmente el Estado se haga cargo de eso? Yo no sé si la llamaría, puede ser una AFP estatal, pero una AFP estatal que no va a tener fines de lucro, que no va a tener costo de comisiones a los trabajadores, ¿no es cierto? Y que va a resguardar el dinero de los trabajadores, que no se esté arriesgando a la ruleta rusa como se hace actualmente con la bolsa, cuando la plata de los trabajadores se la juegan en la bolsa, pierden la AFP, pierde el trabajador y la AFP sigue ganando su comisión. Muy importante, Viena. Se desconoce, se habla siempre de las comisiones de los trabajadores respecto del costo de administración. Se habla de un 1,7, de 0,77, de 2,5. Entre la más barata y la más cara hay 3 veces de diferencia. La AFP modelo tiene la tasa más, y sin embargo no se han cambiado. ¿Por qué no se han cambiado? Porque hay desinformación desde el punto de vista financiero. Y por último señalar de que ese porcentaje que hablan de 0,77 y de 2 y tanto reviste el 20% de las platas de cotización de los trabajadores. Por cada 1.000 pesos que cotiza un trabajador, 200 van de inmediato, pero el mismo día, sin hacer nada, a los administradores. Pierdan o ganan. Entonces, esto es un abuso que se le engaña a los trabajadores, se les dice, mire, ustedes tienen que estar cotizando en este sistema y les vamos a garantizar pensiones dignas. No es cierto. Si así fuera, bueno, a lo mejor podríamos aceptarlo, pero ni siquiera eso. La finalidad no se está cumpliendo. Lo que queremos es un sistema de visión social, un sistema de seguridad social. Y un sistema de seguridad social lo puede dar reformas de fondo, y no reformitas de, mire, vamos a ajustar un 1% para que las cosas sigan del mismo modo con pensiones de los trabajadores que pasan a jubilarse o a pensionarse, pasan a ser parte de la pobreza en Chile. Senador, y sabemos que de ese tipo de reformas de las cuales también se ha hablado, hay bastantes propuestas presidenciales y queremos entrar también a conversar en otros temas que tienen relación con eso, pero me gustaría partir por preguntarle su opinión respecto a la situación que se da en las primarias. Usted es parte del PPD, las primarias parlamentarias no lograron acuerdos, se habla prácticamente de un fracaso. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? Bueno, mira, nosotros fuimos el partido que más se jugó porque existiera primero una ley de primaria, segundo, que se permitiera que independientes también pudieran participar, y tercero, que lo hiciéramos dentro de la fecha. Se hizo todo dentro de la fecha. ¿Y por qué es lo que nos falló? Nos falló con que un integrante, cualquiera, sea independiente o sea un partido, que no esté de acuerdo con una fórmula, con un candidato, con un grupo, presiona al resto para no firmar el pacto, y con eso no se inscriben dentro de los plazos. Acá fue la Democracia Cristiana o el Partido Radical, que son parte de a los cuales se ha responsabilizado. Ya estamos en otra. Eso ya se produjo. Los costos los vamos a pagar entre todos, porque en verdad todos somos responsables, pero en realidad creo que es muy injusto lo que ha ocurrido con decir a los partidos que hemos propiciado que existan las primarias, que somos los responsables de que no hayan primarias. Al contrario, éramos partidarios de las primarias, somos partidarios de las primarias, y creo que es muy lamentable que esto haya ocurrido. Ahora, el propio candidato Andrés Velasco ha señalado de que ahora está revisando su posición, si va a mantenerse o no. Si él lo mantiene, hay dudas si que él se retira.
Si es que puede funcionar el pacto. Si es que no puede funcionar el pacto, tampoco habría primaria. Pero usted es un berrinche esta actitud de Andrés Velasco, considerando que son, por ejemplo, las palabras que han tenido varios representantes de la democracia cristiana, particularmente su presidente Ignacio Cuoca, que dice que esto es una amenaza, que finalmente no ha sido coherente respecto a ciertas decisiones o exigencias que ha tenido de participar de este proceso. Bueno, cuando tú te entiendes desde el punto de vista político con una sola persona, estás sometida a cualquier capricho que esa persona pueda en un momento determinado decidir. Cuando hay colectivos, yo creo que son más responsables, más maduros y se puede interpretar de mejor manera. Creo que en definitiva aquí lo que ha habido es una extrema confianza de la legislación para con las partes y con todo un pacto. Creo que ha sido lamentable, pero mira, lo importante es que nosotros vamos a seguir trabajando con unidad y vamos a seguir trabajando para que Michelle Bachelet sea presidenta de Chile. ¿Y usted cree que esto va a afectar a Michelle Bachelet pensando que ella hizo un llamado a esta nueva mayoría, a incorporar a otros sectores? También vimos, por ejemplo, cómo ella hizo llamados bastante claros, que por ejemplo, Giorgio Jackson pudiese tener un cupo, pudiese participar Revolución Democrática en este proceso. ¿En qué pie queda ella como líder del PS y el PPD al momento en que sus partidos no logran, por ejemplo, avanzar en las primarias parlamentarias? A decir verdad, la presidenta Bachelet no intervino en esta materia. A decir verdad, confió en que los partidos íbamos a hacer las cosas con un buen éxito. Pero es una petición, una petición de ella. Sí, pero la petición, sí, claro, pero la petición estuvo después. La petición la planteó la presidenta después que había fracasado el tema, ya no había cómo hacerlo. Claro, pero anteriormente cuando se juntó de hecho con el presidente del partido, sí, le pidió explícitamente que hubiese acuerdo en esta materia. Ella expresó su voluntad de que los partidos pudiesen llegar a buen acuerdo y al menos mi partido hizo todo lo que está humanamente posible para que este pacto fuera una realidad. No fue una realidad, fue un fracaso desde el punto de vista que no conseguimos éxito en ello, pero hay que seguir adelante. ¿Y entiende su molestia, la molestia que tiene la presidenta particularmente? ¿Y esto como alejamiento un poco de los partidos lo mismo? Ella se vino a participar en una primaria y no es lógico de que ella va a participar en la primaria, el resto de los pactos parlamentarios y los partidos se niegan a conformar un modelo que habíamos implementado en Chile. Senador, dada esta situación, ahora se está analizando la posibilidad de que hayan primarias que obviamente van a estar dentro de la ley, que tienen que ser antes del mes de agosto, hay una fecha tentativa ahí en el mes de julio. ¿Usted cree que es una buena opción? Es una buena opción en la medida que los partidos vean la conveniencia de definir y de resolver de ese modo. Lo importante es que sean los ciudadanos los que puedan participar en esa diferendo, que cuando hay más de un candidato lo puedan resolver también con participación de los ciudadanos. Pero, ¿usted cree que ese proceso podría tener validez cuando finalmente se fracasa en un acuerdo que tenía garantizado una ley, que tenía financiamiento, y que finalmente ahora, después y posterior a este fracaso, se presenta esta otra alternativa? Bueno, ese problema. Se han hecho primarias convencionales con relativo éxito. Creo que si hay un gran esfuerzo podemos hacer primarias convencionales. El punto está en que no es lo mismo hacer primarias convencionales que hacerlas con respaldo del Estado. Lamentable que no se haya podido alcanzar esa meta, pero creo que los partidos tienen que resolver el tema y tienen que resolverlo de buena manera, eligiendo los mejores candidatos. Porque ¿de qué se trata? Se trata de que se elijan los candidatos que tienen más respaldo ciudadano. Y el mayor respaldo ciudadano, no en todos los casos, tú lo puedes resolver con una primaria, la puedes resolver con una buena encuesta, ¿no es cierto? En algunos casos en que es muy complicada la primaria cuando se hace una primaria convencional. Creo que hay que analizar cada uno de los casos, en los partidos tendrán que tomar la decisión y cuando hay primarias entre partidos creo que tiene responsabilidad precisamente las colectivas. ¿Y cree que se puede avanzar en esa línea? Porque lo último también que hemos visto, justamente a partir de la situación que se dio con la inscripción de las primarias parlamentarias, es acusaciones cruzadas. O sea, finalmente que hay críticas de la ADC a lo que hizo PPD y el PS, desde ese lado también, respecto de la posición de la clase cristiana y el Partido Radical. Esta es una responsabilidad colectiva, tenemos que reconocerlo, no importa quién tropezó o quién no cedió, nosotros sabíamos que estábamos en un pacto y que todos tenían que concurrir. Y bueno, sabíamos de antemano que alguien puede condicionar con condiciones inaceptables. Y parece lo que ocurrió. Pero
Nosotros sabíamos que eso podía ocurrir, y ocurrió. Desgraciadamente, ahí no tuvimos éxito en eso, pero hay que mirar hacia adelante y ver de qué manera se corrige esta voluntad de hacer participar a los ciudadanos, que vayan los mejores candidatos, los que tengan más respaldo ciudadano. ¿Tú crees que en los partidos, al interior de los partidos, no van a querer cada partido llevar a sus mejores candidatos porque ese es el resultado que se va a leer el 17 de noviembre en la noche? Entonces, los partidos tienen que buscar los mecanismos. Yo no creo que un partido vaya a suicidarse llevando candidatos que no tienen respaldo ciudadano. Pero finalmente, cuando se hace la reflexión de las críticas ciudadanas que hay, de la poca confianza en la clase política, y donde justamente se ha tratado de decir que aquí sean los ciudadanos quienes puedan participar y que no sean esas decisiones más bien a dedo, que tienen que ver con conveniencia y con ciertas negociaciones, justamente lo que buscan las primarias es entregar esa mayor participación a esos ciudadanos que muchas veces la están exigiendo. Entonces ahí se da esta como dicotomía que si bien los partidos obviamente y por cierto tienen intereses, pero justamente pueden perjudicar los llamados que se han hecho desde el interior justamente a participar, o el llamado que hizo la propia candidata Michelle Bachelet a una mayoría más amplia. Pero Viviana, qué duda cabe, las elecciones son de los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que le dan éxito o fracaso a los partidos. Entonces, qué duda cabe que los partidos tienen que jugarse porque sus candidatos sean nominados en concordancia con los ciudadanos. De tal modo que yo no creo que ningún partido vaya a tener la decisión de poner los peores candidatos para fracasar en esto. Pero precisamente por ello hay que buscar los mecanismos de cómo lo resolvemos. Y la madurez de la nueva mayoría debería empujarnos a tener acuerdos que permitan tener el mayor de los éxitos, porque le voy a decir cosas. Nosotros estábamos hablando recién de reforma previsional. Esta reforma previsional, para que tenga respaldo, requiere mayoría parlamentaria. Esta mayoría parlamentaria requiere que en algunos distritos nosotros tengamos doblaje. Para hacer doblaje necesitamos llevar los mejores candidatos. Y este programa que está comprometiéndose la presidenta Bachelet, o que se va a comprometer la presidenta Bachelet, tiene que ver con esa condición. Entonces, hay dos programas. Un programa de reforma, que es lo que quiere la ciudadanía, con mayoría parlamentaria, y un programa de estas modificaciones menores como la que está proponiendo el gobierno para dejar las cosas tal como están. Perfecto, queremos agradecerle muchísimo, senadora, haber estado junto a nosotros, y vamos a estar atentos porque al parecer la jornada no está muy clara respecto a lo que va a suceder con las primarias en la oposición. Está muy claro que Ana tenga la confianza en que así va a ser. Vamos a estar atentos entonces. Sí, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, volvemos pronto con más noticias.